El cumplimiento de la promesa es segura al tener origen en la fidelidad de Dios. Cristo es nuestra tierra prometida, nuestra tierra de descanso eterno. Por eso, aunque maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Versículos 12 y 13 del Salmo 37. El impío no puede hacer otra cosa más que seguir su propio instinto natural, y su naturaleza de pecado le lleva a combatir contra el justo. El motivo guarda su origen en las palabras de Génesis 3:15, momento en el que Dios puso enemistad entre la serpiente y su simiente y la mujer y su simiente, fruto del pecado original. Este ataque suele ser sutil y no abierto. De hecho, es a través de la mentira como el padre de ella suele atacar a los hijos de Dios, incluso usando su propia palabra. Esto es lo que hizo Satanás con Jesús cuando ayunaba en el desierto y le provocó por medio de las tentaciones. De ahí que los demonios suelan presentarse como seres de luz, lobos disfrazados de ovejas, a fin de hacer caer a los santos. Es la táctica de la serpiente, no combatir abiertamente. El trabajo de Satanás en este mundo es hacer creer que no existe. Estos perros enseñan sus dientes al no poder morder a los justos que Dios guarda, aunque desearían hacerlo, pero al menos los crujen o ladran para intimidar en lo posible. Sin embargo, poco importa lo que hagan, ya que el Señor ridiculiza al malvado como si fuera la hormiga que pretende hacer daño mordiendo la suela de un zapato. De ahí que dejemos la venganza en manos de un Dios airado frente a quienes lo rechazan, a pesar de ofrecerle a su propio Hijo en sacrificio. El Señor conoce que el día del impío llega, ya que el día de su muerte también será el día de su condenación. Por el momento, Dios permite estos ataques para que nos vayamos perfeccionando a la imagen de Cristo. Las tentaciones y pruebas nos fortalecen al superarlas, de la misma manera que salió el Señor fortalecido en el Espíritu tras las tentaciones de Satanás en el desierto. Caminar en integridad es mirar solo al Señor para hacernos perfectos a través de las pruebas. La integridad es darle la gloria a Dios más allá de las circunstancias que nos tocan vivir y de las personas que maquinan maldad contra nosotros. Nada le da mayor gloria a Dios que cuando nuestra fe está siendo probada por medio del sufrimiento. Pero a veces el enemigo es nuestra propia carne, que lucha contra el espíritu para no hacer lo que Dios nos manda. Esta rebeldía, fruto del orgullo, provoca tensiones y amarguras, quejas, lamentos, resentimientos y reproches continuos, una ausencia de contentamiento consecuencia del pecado de desobediencia. Un creyente que no tiene paz en su corazón padece la consecuencia de su pecado. Por eso los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Versículos 14 y 15. La cobardía es propia de estos malvados, ya que se ensañan con quien pueden, no con quien quisieran. Miden sus fuerzas para ver que pueden avasallar al pobre, al que no puede defenderse o no está dispuesto a hacerlo por amor del Señor. No hay que fijarse más que en lo que le pasó a Jesús en vida, cuando una multitud de hombres armados se dirigió para apresar a quien ninguna resistencia opuso. El ejemplo de humildad y mansedumbre fue nuestra gran lección, dada por quien pudo haber destruido a todos aquellos que pretendían acabar con su vida, añadiendo el amor infinito de quien la entregó voluntariamente para salvar a su pueblo. Estos impíos
desean matar a los que caminan rectamente por la senda que es Jesucristo, porque los justos les hacen ver lo que no quieren, su propio pecado. Jesús lo explicó muy bien en Juan 15, 19, al decir que si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Somos más que meras criaturas hechas a la imagen del Creador de todas las cosas. Somos sus hijos. Pero existen otros hijos que tienen diferente padre, el de la mentira, Satanás. No importa que no sean conscientes o no lo reconozcan, pero es una realidad innegable. Por eso no puede haber más que rechazo hacia los cristianos por parte del mundo, porque igualmente sabemos quién es el príncipe de este mundo. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco. Esta espada es su lengua a través de la cual lanzan palabras amargas o venenosas como proyectiles dirigidos desde un arco, a fin de herir a escondidas al íntegro, como se nos revela en los versículos 3 y 4 del Salmo 64. En Jeremías 9, versículos 3 y 8, el profeta se queja en referencia a su pueblo al decir que estos malvados hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, ya que saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. Pero como todo lo que se lanza al aire vuelve a caer por su propio peso, esa espada que usan los malvados acabará atravesando su propio corazón, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26, 52. Ejemplos tenemos en la Biblia, como el caso de Amán, que acabó colgado en la horca que mandó construir para Mardoqueo, según Esther 7, versículos 9 y 10. También vemos el trágico final del rey Saúl en 1 Samuel 31, 4, quien buscaba la manera de matar a David con su espada, hasta que finalmente fue su propia espada la que acabó por atravesarle provocando su muerte. Además, el arco del malvado será quebrado, lo cual guarda relación con lo escrito en el versículo 17 de este salmo, cuando se nos revela que los brazos de los impíos serán quebrados. Dios transforma la maldición dirigida al justo en bendición, como la que obligó a pronunciar a Balaam en contra de la petición de Balac, quien pidió que maldijera a Israel en Números 23, 12. Todos los esfuerzos del malvado en contra de los hijos de Dios se volverán en su contra. Por eso en Eclesiastés 10:8 se nos dice que el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aportillar un vallado significa romper una muralla o pared para poder entrar por la abertura así hecha. Desde el punto de vista bíblico, podemos entenderlo como menoscabar o echar a perder lo dicho o hecho por otra persona. La calumnia que pretende menoscabar la honorabilidad de los demás es propia de quienes intentan exponer a los cristianos como personas retrógradas e intransigentes. A veces se nos ridiculiza para presentarnos ante el mundo como personas carentes de compasión que solo deseamos la condenación de quienes no comparten nuestra fe. Evidentemente todo esto tiene un propósito y el Salmo 37 lo describe perfectamente en los versículos que analizamos. En el versículo 16, el rey David escribe que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Cuando Dios llena tu corazón, la paz que provoca permite sentirnos bien con lo poco que tengamos. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y cuando tenemos a Cristo nos sentimos gozosamente satisfechos. La paz no se halla en la riqueza o poder, sino en una relación íntima con nuestro Padre en palabra y oración, reconociendo nuestros pecados en arrepentimiento, porque el perdón nunca llega solo. Por eso,
en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Proverbios 15:6. Estamos de paso en este mundo hasta la muerte. De ahí que por mucho que poseamos, en realidad no somos los verdaderos propietarios. Todo le pertenece al Creador. Nosotros solo usamos cosas temporalmente. Además, sin la bendición de Dios, los bienes realmente no valen nada. Como escribe Thomas Brooks, lo poco bendito de Jacob es mejor que las grandes posesiones de Esaú, que fue maldito. Cuando sembramos en tierra bendecida por Dios, se nos concede un fruto que no se produce en tierra maldita. Vemos el ejemplo de Isaac en Génesis 26:12, quien sembró y Jehová lo bendijo con gran cosecha, mientras que a Caín en Génesis 4:12, al arar en tierra maldita en virtud de su pecado, no recibió lo mismo. La auténtica dicha consiste en saberse tan amado por Dios que fue capaz de entregar a su Hijo por cada uno de nosotros que le aceptamos como Señor y Salvador. El amor nos da un propósito para vivir, un sentido a lo que somos o hacemos en este mundo de pecado. Ser objeto de un amor tan grande que nos cuesta incluso entender es lo que nos permite afirmar que por poco que tengamos, no nos cambiamos por nadie lleno de riquezas, pero sin el amor de Cristo en su vida. Porque, en definitiva, todo el oro de este mundo no servirá para comprar la salvación y la entrada al reino de los cielos. Solo una sangre y un nuevo nacimiento serán requeridos. Para el mundo esto no es nada, al ser algo insignificante, carente de valor. Pero para los cristianos una pequeña gota de esa sangre vale más que toda la riqueza de muchos pecadores, al permitirnos disfrutar de una vida eterna que nadie puede comprar con dinero. Porque uno puede ser considerado pobre en esta vida al carecer de bienes, pero si crees en Cristo, sabes que te aguarda una herencia mayor y más rica que todo lo que puedas imaginar. Se trata de tesoros que no pueden ser arrebatados por ladrones y que permanecen para siempre. Y el mayor de todos, compartir la presencia permanente de Jesucristo y de Dios Padre en esa gloria por toda la eternidad, sin otra necesidad más que esa, y sin la carga de pecado contra la que debemos luchar cada día. Lo anterior guarda explicación en el versículo 17 del Salmo, al escribir el rey David, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. El malvado solo cree en sus propias fuerzas, valor, poder, riqueza, ingenio, pero la palabra nos dice en Jeremías 17:5 que es maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Al final, la vejez, enfermedad y muerte dejan en nada aquello que tanto aparentaba en vida, es decir, sus brazos serán quebrados. Por el contrario, en el Salmo 34:8 leemos que es dichoso el hombre que confía en Dios, ya que se encuentra en las mejores manos mientras habita al abrigo del Altísimo, con todas las bendiciones descritas en el Salmo 91. El justo sostenido por Dios siempre, ya que como dijo el Señor antes de partir a los cielos en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos sostenidos por Dios porque nos conoce al mantener una íntima comunión con Él, lo cual implica una integridad en el corazón. Por eso conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Versículo 18. Por lo tanto, el perfecto ante Dios es el íntegro o formado de una sola pieza, el hombre fiel cuyo corazón solo está enfocado en Dios y no en las cosas de este mundo. La perfección es un proceso, lo mismo que el del árbol que crece rectamente tras ser plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, como describe el Salmo 1.
Por lo tanto, ser perfecto no consiste en no pecar o no cometer errores, sino en caminar en integridad ante Dios. Esto conlleva estar bajo su autoridad. En definitiva, hablamos de obediencia a su voluntad reflejada en la palabra. Nuestra máxima referencia, que es Jesucristo, siempre estuvo sometido a la autoridad de su Padre. Este proceso con el que caminaremos hasta la muerte guarda un propósito, y es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículos 12 y 13. Pero, ¿cómo podemos acercarnos a la imagen de Cristo cuando somos conscientes del orgullo que guarda nuestro corazón? En verdad, solo hay una manera, tal y como la describe el apóstol en 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarse es permitir el trato del Espíritu Santo para que el orgullo y la soberbia sean transformados en humildad. Esto llega a provocar mucho dolor, pero es necesario sufrirlo para perfeccionarnos a fin de servir a Dios. Si rechazamos el sufrimiento ofreciendo resistencia por medio de la carne, sufriremos igualmente porque la rebeldía conlleva consecuencias muy negativas para el creyente, pero no avanzaremos en el reino. Si queremos ser mansos y humildes de corazón, debemos permitir que el Espíritu elimine las impurezas por medio del horno de la aflicción. Estas pruebas vienen a través de personas, circunstancias negativas de todo tipo y sobre todo de nuestra propia carne. Pero no nos desanimemos por ello, ya que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. En referencia a las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30, es necesario que Cristo crezca en mí y que yo mengüe para ser cada vez más como es Él, porque si no es imposible avanzar en la santificación hasta la gloria. Existe también otra forma de conocimiento que parte de Dios. Su presciencia nos tranquiliza al conocer todas las cosas que nos sucederán. Dios es soberano y nada se escapa a su control, y Él permitirá o no aquello que sea bueno para cumplir el propósito de nuestra salvación, que es acercarnos a la imagen de su Hijo. Por lo demás, nuestra herencia está garantizada. La vida eterna ya la tenemos en este mundo desde que aceptamos a Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros al haber sido crucificados junto al Señor, como escribió Pablo en Gálatas 2:20. De ahí que este nuevo nacimiento sea una esperanza viva en virtud de la resurrección del Señor, la cual nos declara herederos del Padre, siendo adoptados para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, como nos revela 1 de Pedro 1:4. Tal es la promesa del Padre, que Él mismo se ocupa de que nada ni nadie nos la pueda arrebatar. Por ello somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 5. Esta protección especial nos rodea por todas partes mientras seguimos la senda que Dios nos marca. Sabemos por el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tal defensa se produce de muchas maneras. En el versículo 19 del Salmo 37 que venimos analizando, David escribe que esos perfectos descritos en el versículo anterior no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados.
Como vemos, el salmista no nos dice que no pasaremos tiempos malos, sino que no seremos avergonzados al saber que la liberación llegará en el tiempo de Dios que es perfecto. Saber esperar forma parte de nuestro aprendizaje tras haber sido salvos, y por eso Dios a veces permite pruebas difíciles para nosotros a fin de consolidar la paciencia necesaria como fruto del Espíritu Santo. Toda tormenta nos servirá para comprobar la fe que guarda nuestro corazón y la fidelidad y amor del que nos cuida como nadie puede hacerlo. Por eso, cuando llegue la hambruna, no pereceremos, como le ocurrió a la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17:14. Cuando Elías le dijo que ni la harina escasearía, ni el aceite de la vasija disminuiría mientras durase la sequía decretada por Jehová sobre la tierra. Dios fue el sustento de su pueblo en el desierto por medio del maná, según Deuteronomio 8:3. En conclusión, cuando seamos tentados en épocas de escasez, no hagamos el mal justificándonos en las dificultades, sino que confiemos en la provisión divina, porque Dios proveerá de alguna manera y seremos saciados. El efecto contrario se da en aquellos que rechazan al Señor, ya que también lo hacen a su provisión. Por ello en el versículo 20 leemos: «Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo». Quizá el malvado fallezca en su cama tras una vida de riqueza y placer, engordado como un carnero, pero será una vida muy breve en medio de una eternidad con solo dos destinos, porque tras la muerte solo habrá juicio, Hebreos 9:27, y para los incrédulos el que lleva la condenación eterna. ¿Merecerá la pena disfrutar de algo tan breve en comparación con lo que nunca acaba? ¿Le mereció la pena al hombre rico que llenaba su estómago mientras contemplaba al pobre Lázaro morir de hambre a la puerta de su casa, como se nos relata en el capítulo 16 de Lucas? La diferencia entre el justo y el impío es evidente y el rey David insiste en ella. Por eso, en los versículos 21 y 22, escribe que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. La diferencia entre el impío y el justo es que éste reconoce que recibió sin merecerlo, por lo que sabe dar a quien no lo merece. Esta generosidad le hace prosperar, pero el impío que recibe no devuelve siquiera con gratitud lo que le fue dado, y sobre todo nada tienen que ver en cuanto al destino final que a cada uno le espera. En resumen, y para acabar con esta parte del Salmo, cabe añadir que Dios solo permitirá que los perfectos accedan a su reino y para llegar a la perfección requerida permitirá que seamos exprimidos como la vid para dar el mejor vino o la aceituna el mejor aceite. Quitarnos las impurezas para caminar por la senda de la integridad ante Dios para su gloria puede ser muy doloroso, pero merecerá la pena. Todos los mártires de la Iglesia que sufrieron hasta la muerte pueden dar testimonio de ello, al estar ahora mismo ante la presencia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo en la gloria eterna por los siglos de los siglos. Amén.